Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy ¿Qué tal? bien. ¿Cómo va eso? Y así con esta música, ¿cómo uno no arranca bien? Y si bien pum Por para favor. arriba, con toda la energía de este jueves, ¿no? ¿Es jueves? Sí, jueves. Estamos Gracias. todos igual de perdidos que vos, tranqui. Gracias. Cuando lo estaba empezando a decir, dije, ay, no, era no. Es jueves, es jueves. Era Lo no. es, lo es. Es jueves y es un jueves muy particular, porque empieza la acción fuerte en el Congreso este año, y nada más y nada menos que en la Comisión de Juicio Político. A la Corte. A la Corte O sea, sí, Suprema. claro. Es importante entender que el proceso que empieza hoy no busca convencer a 2/3 de los diputados y de los senadores que hay que sacar a los jueces de la Corte, o al menos ese no es el objetivo primario, sino que su audiencia son los 50 millones de argentinos y de argentinas, y la cuestión se va a dirimir en agosto, en octubre y en noviembre. Creo que un poco ese tiene que ser el marco en el cual leamos todo lo que va a suceder a partir de hoy, los discursos, las citaciones, los testimonios, las pruebas que se pidan, también la actitud de la oposición, que dice, por un lado, mientras esto siga, nosotros no vamos a participar. De hecho, ayer ya boicotearon una comisión, la Comisión de Recursos Naturales, pero a la de juicio político sí van a ir. Sí. No es que tienen un criterio uniforme de no participamos de nada. Es no participamos de nada salvo de aquello que nos interesa O nos pueda perjudicar. o nos pueda perjudicar. Claro. Algún tipo de control de daños están queriendo hacer, y que la oposición quiera hacer control de daños habla un poco a las claras de cuál es el fondo de la cuestión. Como decíamos el otro día, se acusa a la Corte Suprema de actuar de manera corporativa y mafiosa con la oposición, y la respuesta a eso es una respuesta corporativa y mafiosa de la oposición para defender a la Corte Suprema. No más preguntas, señor juez, en lo que a mí respecta, más allá de que sí va a ser necesario que se hagan muchas preguntas y que se trate de encontrarle respuestas, porque justamente de lo que se trata es de convencer a la sociedad argentina que lo que se va a votar este año tiene mucho que ver con la institucionalidad y con tener un poder político que no esté rehén de un puñado de empresarios, jueces, fiscales y también políticos que han tomado a la República como su propio patio de juegos o mesa de negocios, y eso no puede soportarse ni un año más. Así que preparémonos para ver algo que va a ser bastante único en términos de espectáculo, Sí. y lo digo en el mejor sentido Sí. posible, no porque vaya a ser un circo, No, sino totalmente porque no, va a que ser sea algo que se serio. va a exhibir, que va a mostrarse de cara a la sociedad, algo que no suele hablarse a la luz del día, y por eso creo que puede ser muy interesante lo que veamos en las próximas semanas. Sí, en principio, por lo que se planteó, por lo menos en la previa, después la práctica es otra cosa, ¿no? Por lo menos lo que va a ser la jornada de hoy, que pareciera, o que va a ser más de introducción, de poner los expedientes sobre la mesa, de dar la bienvenida, de abrir la comisión, no debería ser muy extensa, porque en principio ni de un lado ni del otro tienen la intención, hablando mal y pronto, de pudrirla, ¿sí? Se habla de buscar como cierta calma en el debate y hacerlo lo más serio posible. Yo creo que en algún momento probablemente haya alguna subida de tono de voz, porque no es imposible, ¿no? Cuando uno defiende con mucha fuerza a un sector y otro busca enjuiciarlo, ¿no? Pero en principio lo que se está planteando es, bueno, por lo menos hoy vamos tranquilos. Después el tema del proceso va a ser larguísimo, y el grueso no va a arrancar de acá hasta que comience febrero, te diría la primera, segunda semana de febrero, cuando realmente vayan a ir los invitados a exponer. Y la duración del juicio político, la verdad es que no debería ser hoy una preocupación. Algunos hablaban de algunos meses, otros pueden hablar de algo un tanto más extenso, pero que, va a tener que durar lo que tenga que durar para que se conozca lo que nunca se pudo conocer. Mientras el peronismo mantenga esa mayoría de 16, los tiempos los va a poder manejar también el Frente de Todos ahí. Sí, pensaba porque una de las últimas cosas que dijo Eve en la plaza, en su última marcha ahí los jueves,
fue que había que hacer una especie de revuelta contra la Corte, ¿no? Y me parece que un punto de desafío que tienen estas audiencias que ya se van a dar desde la semana que viene, según tengo entendido, y que involucran a quienes presentaron los proyectos, Claro. pero también a quienes no, porque, por ejemplo, hoy lo mencioné rápidamente, pero, por ejemplo, organismos de derechos humanos están convocados. El proyecto de juicio político de los organismos ya no tiene estado parlamentario, porque fue por el 2x1 para genocidas en 2017, pero, sin embargo, está la convocatoria prevista para poder participar como testigos. Me parece que el mayor desafío, además de lo que se dijo recién, es cuánto de juicio social va a poder evidenciarse en ese juicio político. Es decir, cuánto lugar de estos millones de argentinos y argentinas, que decías, Nico, vamos a estar expectantes de ese juicio, también vamos a ser parte de ese juicio, ¿no? Porque no es solamente el Frente de Todos queriendo cambiar la Corte o queriendo revertir instancias de impunidad. Hay una sociedad que ya también le dijo basta a esta Corte y basta a los sectores que conforman esta Corte, que ocuparon el Consejo de la Magistratura, que ocupan otros sectores del Poder Judicial. Me parece que ese es uno de los desafíos que va en complemento a lo político del juicio. Sí. A mí hay algo que me llama mucho la atención, que realmente me sorprendió, que es como el miedo, entre comillas, por supuesto, que tiene la oposición, porque lo mandan en off, y si hablas con alguien por teléfono también te lo dice, a que el kirchnerismo esté usando esto para tapar los problemas económicos de la Argentina, ¿sí? Porque en la reunión Bullrich-Macri, de la que no conversamos, una de las cosas en las que se hizo foco, se dejó trascender, e incluso también se marcó que Macri tiene la intención de que sea parte de la comunicación pública de la oposición en este tiempo, que es el tema de la emisión del ELIC, la emisión de pesos, la devaluación futura, la inflación futura, etcétera. Él quiere mostrar como una bomba política. Y la oposición tiene miedo de que con el juicio político el kirchnerismo tape los problemas económicos y tape también, por ejemplo, la lectura de los argumentos de la condena contra la vicepresidenta de la Nación y las posibles aperturas de causas como Otesur y los sauces. Me llama poderosamente la atención, dado el poderío mediático que tiene la oposición. El debate que sí está previsto que empiece este año es el de la causa Cuadernos, el tramo que está elevado, por ejemplo. Claro. Digo, eso Sí, ya lo pero tenés como además se seguro. tiene que definir la reapertura de dólar futuro, Sí, sí, sí. el tema Sí. Otesur, hay varias Memorándum. cuestiones en la agenda que obviamente van a tener que competir contra este otro tema, y es parte de la idea, ¿no? De eso se trataba, de disputarles la agenda, Claro. de disputarles Lo raro es que el sentido. realmente les dé miedo entre comillas, reitero, que eso pueda llegar a suceder cuando son dueños de prácticamente todo lo que comunica masivamente, ¿no? Salvo algunas excepciones como nosotros. Ellos tienen la posibilidad y la capacidad de amplificar absolutamente todo y de ocultar lo que tengan ganas de ocultar casi sin ningún tipo de problema. Mi interpretación es que tienen ese miedo porque saben que, además de lo que diga el kirchnerismo, de lo que digan los distintos testimonios y demás, si empiezan a seguir saliendo a la luz las cosas que están en sus teléfonos celulares, están al horno. Bueno, Ninguno sí. de ellos puede mostrar Claro. lo que hay en su teléfono. Sí, no solo los celulares, digo, si bien nos explicaba acá mismo Graciana Peñafort que los integrantes de la Corte, al igual que algunos funcionarios más, pueden presentar escrita su declaración, no necesariamente ir personalmente. También hay que ver hasta dónde la Corte misma va a ser una estrategia corporativa o va a ser una estrategia defensiva de modo individual. Digo, que se salve solo Rosati, yo no me voy a inmolar por vos, puede ser una estrategia alguno, y otra puede ser, bueno, vamos en bloque. Digo, también hay que ver cuál va a ser esa estrategia que den. Y las internas dentro de la Corte, No, porque claro, la por Corte eso. no es un bloque monolítico. Sí. Sí. Y por ejemplo, ahí en ese sentido, ayer reapareció Lilita, después tengo ganas de hablar con vos de eso, Carla, y cuando Lilita dice, nosotros vamos a avanzar con el juicio político a Lorenzetti, ahí aparece un conflicto al interior de la Totalmente. Corte, porque Lorenzetti puede ver que si esto sigue así, el único que la puede llegar a ligar es él, si se suman todos los votos del peronismo, más los de la coalición cívica, te faltan algunos diputados de alguna otra fuerza, y queda medio justo con los votos. Sí, sí. Entonces ahí Lorenzetti a lo mejor puede empezar a decir, che, antes de caer yo solo, trato Claro. de que caigan otros conmigo. O la posibilidad que acá hemos mencionado hace algunas semanas y que viene circulando como un rumor de que Emma queda de un paso al costado. Bueno, ahí también cambia muchísimo la situación y sobre todo cambia o se vería muy resentido, si sucediera algo así, el poder de fuego de esta Corte. Porque así como está,
con 4 jueces que se ponen de acuerdo en fallar contra el gobierno de manera automática, como hicieron los últimos meses, tienen un poder de fuego enorme, porque te pueden sacar el fallo de fondo de coparticipación, un fallo sobre jubilaciones, fallos que impactan en la política económica del gobierno y que pueden causar desestabilidad económica, desestabilidad política y demás. Ahora, si quedan solamente 3 y además están peleados entre ellos, ahí es distinto. Sí, tenés 3 que quieren ser presidentes, básicamente, porque de hecho, bueno, Lorenzetti ya se sabe, bueno, Rosenkrantz lo fue hace poco, pero más allá de eso... Presidentes de la Corte. De la Corte, sí, de la Corte. Hay un par que quieren ser presidentes. No, también, sí, pero lo dijimos. Vale para si todo. Rosati entra, capaz que se queda en el Congreso, o si lo mismo si va a la Rosada. Pero sí, y efectivamente tenés un problema, y lo mencionábamos. Vos hoy tenés los tribunales de primera instancia, que son 3. Se llama tribunal por eso. Tendrías una corte que en realidad no sería corte, sería un tribunal. Serían 3 personas decidiendo las máximas causas del país. Efectivamente, ahí capaz que hasta te ayudan a pensar que tiene que sí o sí suceder la reforma de la Corte. De todos modos, bueno, vamos a ver qué es lo que presenta, qué es lo que sucede. Estamos como en la previa a lo que pase. Mismo, nos decía Graciana, sí o sí hay algunos que tienen que presentarse porque, por ejemplo, nos decía, ya con D'Alessandro le quedaba la duda que pasaba con esta licencia, si lo excluía o no de la presentación personal y podía hacerla escrita. Y me parece que la expectativa está en eso, ya no tanto en quienes presentaron las denuncias, que algunas, si no me equivoco, incluso no están abarcando la totalidad de la Corte, sino que son como estas, algunas en particular, pero me parece que lo más jugoso, por decirlo de algún modo, va a ser los mismos cortesanos y algunos de los involucrados en los chats. De hecho, creo que el único proyecto que tiene a todos los miembros de la Corte es el que envía el Ejecutivo. Sí. Después cada uno sí tiene personalmente su propio pedido de juicio político, felicitaciones. Pero eso que mencionabas de Lorenzetti puntualmente, es un caso bastante particular, porque yo no sé, la verdad, cuál puede ser la dinámica que se abra en la Corte con eso, ¿no? Pero... en principio, lo que sí se puede decir es que la coalición cívica efectivamente va a mantener el pedido de juicio político y después hizo una ampliación, son 2 expedientes que llevan la firma de la coalición cívica que están en el temario. Van a aportar fundamentos a favor de ese pedido de juicio político, que lo que argumentan es lo sostienen porque es diferente al que presenta el Poder Ejecutivo, por lo tanto tiene otros argumentos, entonces lo van a seguir sosteniendo, y además lo presentaron hace tiempo, por lo tanto tienen cierto sentido de coherencia, para no quedar como unos tontos, tienen que mantener los argumentos a favor. Lo que todavía no está definido es cómo van a votar. Sí, con el tema del juicio político, y eso sí todavía está en discusión dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, que bueno, tienen tiempo para saber qué es lo que se puede hacer, un par de semanas para ver si es admisible o no es admisible el juicio político, pero ahí también se abre una grieta dentro de la propia oposición, porque el resto dice, nosotros no vamos a admitir nada. Y la coalición cívica te dice, bueno, yo por lo menos contra uno sí te lo admito. Carly, ¿cómo pensás que puede afectar en este armado digamos, el posicionamiento frente al juicio político en relación a la campaña? Digo, ¿esto puede definir? No sé, es una cosa difícil. A ver, depende del cómo lo encare cada uno, ¿no? Si ellos logran instalar que el kirchnerismo está haciendo un ataque a las instituciones, a la República y a la democracia, como él leí una entrevista que hacía María Eugenia Vidal, que decía que no se puede discutir con el kirchnerismo porque siempre te están intentando correr las barreras democráticas o algo así, y por ahí le sirve. Claro, yo pensaba, ¿no? Digo, porque más allá de la cuestión puntual del juicio político, que por supuesto tiene que ver con una situación coyuntural, la oportunidad que se está dando en este momento es, en términos simbólicos, única, porque primero permite instalar la cuestión de la justicia finalmente, sí. Abrir un abanico de preguntas, y por otro lado permite, digo, que se aborde socialmente desde un lugar casi llano la problemática de la justicia, porque siempre se habla de la justicia desde un lugar casi inalcanzable. Claro. Por primera vez se puede bajar, digo, al barro político. Sí, pasa que uno por ahí, desde nuestra subjetividad y desde nuestro conocimiento y pretensiones sobre cómo queremos que funcione el país, por ahí sí vemos que realmente sería un mamarracho defender lo que hace la Corte Suprema de Justicia. Claro. ¿No? El tema es si el resto, digamos, si todos pueden ver o lograr llegar a esa lectura, a esa lectura y a esa información, porque si bien tiene un canal de televisión, Diputados TV, no necesariamente lo ve todo el mundo.
mundo, digo, en YouTube en general tienen 2 personas mirándolo. Sí, claro, sería una buena oportunidad, digo, para instalar o por lo menos generar una estrategia de comunicación diferente, ¿no? Sí, y es una oportunidad también para volver a poner sobre la mesa la persecución a Cristina. Totalmente. Porque esa Corte Suprema es la que de alguna manera permitió que se generara esta situación. De hecho, es esta Corte Suprema la que hace que, a pesar de que Cristina solamente tenga una condena en primera instancia y que a priori no la inhabilita a presentarse, haga que ella sienta que está proscripta o se perciba proscripta. ¿Por qué? Porque es esta Corte la que puede tomar un per saltum y de un día para otro decir, confirmo esta condena, no se puede presentar. Entonces, uno no puede armar una candidatura sabiendo que hay un botón rojo en manos de un adversario político que con solo hacer así te la termina haciendo volar por los aires. Claro. Entonces, mostrar los grados de relación espuria entre la Corte Suprema, los camaristas federales, los jueces de Comodoro Pi, la oposición política, Clarín. Bueno, forma parte de esa historia que venimos relatando y que venimos viendo acá, que se le puede decir loafer, se le puede decir mafia, se le puede decir como quieran, pero que está claro que es el gran trasfondo de esta historia. Sí, y hasta ahora, así planteado como está, pareciera ser una discusión entre 2 núcleos duros, ¿no? Por lo menos en una primera instancia, la que vamos a tener. El gran éxito lo va a conseguir aquella fuerza que logre interpelar a los que no forman parte del núcleo duro, a esa posibilidad de hacer crecer el techo, digamos, a ese probable, porque hasta ahora, sí, todo eso funciona para el núcleo duro del kirchnerismo, decir que el kirchnerismo no respeta las instituciones funciona para el núcleo duro del macrismo. Ahora bien, ¿cómo haces para explicar también, sin necesidad de que todo el mundo conozca cómo es el organigrama del Poder Judicial, qué cornos es casación, qué es un tribunal de primera instancia, qué es un fiscal, qué es un jefe de los fiscales, cómo se dividen y cómo todo eso termina en la Corte Suprema de Justicia que hace desastre? Yo no sé si hay que contar todo ese cuentito, porque, a ver, cuando te convencen del otro lado que Cristina es responsable por lo que robó José López, no te explican cómo José López depende de debido, que pasa por legal y técnica. El organigrama del Poder Ejecutivo. Te ponen la foto de Cristina al lado de la de López y listo. Bueno, creo que hay que ser un poco más expeditivos. La operación es más fácil que la explicación, siempre, como concepto. Sí, pensaba en eso que decía también Carla, de cómo lo bajás y demás, digo, ahí y qué tensiones de fuerza se pueden dar. Estamos a 20 años de la asunción de Néstor, 40 años de democracia, se juntan esas cosas, y hace 20 años tuvimos la posibilidad de una Corte que, a través de un impulso del Ejecutivo, cambió la historia, ¿no? Porque pudimos reabrir las causas por delitos de lesa humanidad y efectivamente es ese freno nuevo el que se le puso a la Corte cuando quiso revertir eso. Entonces, me parece que también ahí entras en un terreno de especulaciones mucho más grande que tiene que ver con... desde ya que no va a haber una negociación con bajo el juicio político si me garantizás que la candidatura sigue. Digo, no son tan explícitas las negociaciones, pero en el medio hay un montón de cosas que sí suceden, que también efectivamente no van a ser las que conozcamos, que también efectivamente no van a llegar a la sociedad. A mí, cuando justo recién decía Fabi, bueno, ¿cómo aprovechás para comunicarlo? O Carla decía, no, ¿cómo explicás todo esto? Y vos, Nico, decías, no se explica todo. Bueno, cuando sí podemos decir que cuando te hablan de qué mal está la economía y esa economía tiene definiciones que a veces salen de la misma Corte o de parte del Poder Judicial, que en realidad está manejado por las corporaciones que concentran la economía, bueno, ahí sí llegas a una explicación mucho más fácil. Sí. Vos hoy no estás pudiendo pagar del todo tus facturas porque esas corporaciones son las que establecen en la especulación o en la concentración justamente esos precios, o mismo la Corte ha avalado sistemáticamente que la comunicación no sea un derecho sino un privilegio. Sí, la que hizo eso allí en las últimas intervenciones fue Cristina, que hizo cierta trazabilidad con algunas cuestiones. Sí, pero tenemos que complementarlo porque es justamente la interlocutora que invalidaron ellos. La que siempre lo hizo fue Cristina, capaz no del formato, digamos, más eficiente. Cristina tiene una forma de interlocución que a veces... Para el llano es muy difícil. Entonces, digo, ¿cómo generas una estrategia distinta? No, yo creo que el mensaje no es el problema. Creo que sí es cómo complementás eso, porque para quienes entran en la lógica de que si a Nico la convencieron de Cristina es corrupta, si se lo dice Cristina ya está invalidado. Entonces me parece que por eso, lo que pongas una como estrategia paralela. Elemento, sí.
Bien, para continuar con esta charla y con este tema, ya estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional e integrante de la Comisión de Juicio Político, Hugo Yasky. Hugo, muy buen día. Acá Nico Lantos con Carla Pelliza, Giselle Tepper, Fabiana Solano y toda la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, me imagino preparándote para lo que puede ser una jornada histórica con el paso del tiempo, el comienzo del funcionamiento de esta comisión. ¿Cómo llega el Frente de Todos, los 16 diputados que van a formar parte del proceso en esta etapa, a este día? ¿Están bien? ¿Están preparados? ¿Creen que lo que viene por delante va a resultar satisfactorio en términos de poder sacar a la luz lo que hasta ahora venía pasando debajo de la alfombra? Yo creo que sí, estamos cohesionados, hemos tenido reuniones con acopio de material, con aportes de expertos que han posibilitado, yo creo que construir una base para iniciar este proceso sólido. Y también creo que, como decís vos, con la expectativa y con el compromiso de que este sea un proceso esclarecedor para la ciudadanía. La impunidad requiere de sombras, de penumbras, detrás del cual se ocultan las relaciones muchas veces promiscuas entre los poderosos, los cortesanos y los que forman parte de una cúpula que de ninguna manera representa a la mayoría de los jueces. Por eso que dicen que este es un ataque a la justicia, en realidad lo dicen con mala intención, distorsiones. Este es justamente lo contrario. Esto es pretender sanear instituciones judiciales para que salgamos de esta situación en la que en todas las encuestas de opinión que se hacen en el país, encargadas por la derecha, por el centro, por los empresarios, por quien fuera, la justicia es la institución más desprestigiada. Esto es lo que hay que cambiar. Y para eso hay que corregir la actuación de aquellos hombres que desprestigian a la institución. Está claro. Hugo, decíamos hace un rato que de alguna manera, más allá de lo que pueda pasar con el proceso institucional y de los votos que se puedan ir juntando en el camino a medida que aparezcan nuevas evidencias, pero que el gran jurado de esto que va a empezar a exponerse a partir de hoy es la sociedad argentina, y que la sentencia se va a dictar en agosto, en octubre, en noviembre, cuando haya que ir a votar. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Y en gran medida sí, porque no tendría sentido esto si solamente quedara en un trámite a la ciego, ¿no? Si solamente quedara puertas adentro del Congreso, que sería lo que algunos poderosos quisieran como para consentir que se inicie este proceso de enjuiciamiento político. El mal desempeño tiene que quedar expuesto. La ciudadanía tiene que ponerle texto a eso, que es una percepción que todos los días aflora cuando la gente en la calle dice: en este país la justicia no funciona, en este país tiene que ser rico para que la justicia te atienda. Eso que está en la calle así expresado, ahora hay que ponerle texto, y el texto es tipificar uno por uno aquellos actos en los que se incurrió en mal desempeño o en delitos o en promiscuidad con los poderosos, que es la tarea que tenemos por delante. Claro. ¿Qué rol va a cumplir en este proceso la movilización popular, la militancia, tanto sindical, política, la gente en la calle, la gente debatiendo esto en sus casas, en sus lugares de trabajo? Y en realidad es preexistente la movilización popular en torno a estos temas, ¿no? Una de las cuestiones que seguramente va a aparecer en el proceso del juicio político es aquel episodio del 2017, cuando los cortesanos intentaron avanzar en contra
algo que fue política de Estado en la Argentina a partir del 85, el nunca más, sancionando una ley sancionando un dictado cortesano para darle impunidad con el 2x1, ¿se acuerdan? La movilización popular torció eso. Y ahí hubo un fuerte cuestionamiento a la Corte, y después hubo movilización popular en varias oportunidades. La última fue el 1F, aquella marcha que hicimos justamente el 1 de febrero, y que se va a reeditar en estos días también con el mismo contenido. Creo que la movilización popular va a acompañar este proceso porque, bueno, forma parte de la dinámica de la democracia en la Argentina. Hugo, buen día, Giselle te saluda y te pregunta. En este caso estamos hablando de la Corte, ¿no? Que llega a juicio político con un acompañamiento social, pero que efectivamente en el medio de los pedidos de juicio político se involucran también chats que tienen entre sus intercambios de mensajes algunos funcionarios que son de la oposición e incluso de la misma Corte. ¿Cómo hacemos también para que este juicio político pueda abrir todo lo necesario en materia de investigación de responsabilidades sobre ese sistema que tiene la Corte como uno de los eslabones y que en definitiva es una mafia más grande que el Poder Judicial mismo? Y creo que, ¿sabes cómo lo veo? Como cuando se raja la pared de un dique, sí, y empieza a entrar el agua. Por eso la desesperación de los empresarios poderosos de este país, que como nunca se unieron para expresar su oposición a que este juicio pueda avanzar. Por eso la presión de los grandes medios de comunicación, Clarín, La Nación. Hoy La Nación publica una especie de editorial que prácticamente es un intento de poner esto como un acto fuera de la ley. Todos esos movimientos son porque el poder intuye, sabe, que en la medida que se produzca la primera rajadura en ese dique que han construido a lo largo de décadas, van a empezar a aparecer otros hechos, otras responsabilidades y otros responsables, sobre todo cuando con el episodio del lago escondido quedó expuesto a la luz la obscenidad de la promiscuidad, de la connivencia, de las complicidades entre jueces, funcionarios del gobierno de la Reta, dueños de multimedia como los del Grupo Clarín. Eso que quedó obscenamente al desnudo, a los ojos de todos, es algo que, bueno, si esto avanza, seguramente no va a quedar bajo la penumbra de la impunidad como tantas otras veces lo hicieron sin que nadie se enterara. Claro. Hugo, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. Retomo este concepto de rajadura, ¿no? Que hablabas recién sobre, bueno, un montón de cuestiones que puedan llegar a salir a la luz, pero también te lo llevo para el lado de rajaduras en el ámbito de la política, porque la coalición cívica confirmó que va a seguir con su pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti e incluso argumentar a favor también en la comisión de ese pedido de juicio político. Me gustaría saber ¿qué es lo que interpretás vos? Si hay alguna chance de encontrar, no te digo un aliado, pero digamos algún punto de negociación con ese espacio para por lo menos poder avanzar en ese sentido, ¿no? Porque podrían encontrar más votos contra Lorenzetti de la mano de la coalición cívica, llamativamente. Sí, yo creo que es una actitud coherente, porque como ustedes saben, hay presentado por lo menos un proyecto, creo que alguno más, de la coalición cívica, justamente poniendo a Lorenzetti como objeto de un cuestionamiento y de juicio político. Y creo que esa coherencia abre la posibilidad de que podamos avanzar en un mismo sentido en relación con este personaje.
Ujú, bien. Y Hugo, te consulto una cuestión más que nada administrativa. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Ya está definido el cronograma de cuándo va a arrancar todo o eso es algo que se va a definir hoy en la apertura de la Se comisión? define hoy. Hoy se define, a partir de la reunión de hoy, vamos a saber cuántas reuniones más e incluso la fecha de las reuniones, porque la comisión va a programar su hoja de ruta con un cronograma para definir en febrero este proceso. Bien, y también te pregunto, porque ayer sacaron un comunicado bastante extenso desde el bloque del Frente de Todos, haciendo, digamos, pidiéndole responsabilidad a Juntos por el Cambio y que básicamente trabajen durante las sesiones extraordinarias y cuando arranquen las ordinarias también, convocando a las comisiones que ellos presiden y que participen de las comisiones que no presiden. ¿Hay algún tipo de, realmente te lo pregunto, de chance de que efectivamente funcione el Congreso de la Nación este año con la oposición en esta actitud? Es muy difícil, va a depender de lo que son los bloques más pequeños que cuando decidieron posibilitar el quórum permitió que hubiera sesión. Desde ya que hay una idea en la oposición que es explosiva, que es chantajear, diciendo, bueno, en estas condiciones y con este juicio político no hay leyes para nadie, ni para los que necesitan jubilarse, ni para las universidades que se tienen que crear, ni para los que tienen hijos blancos y tantos otros proyectos que están en extraordinaria. Una actitud absolutamente irresponsable que degrada la función de los legisladores y del Congreso, pero que bueno, si logramos los bloques pequeños que están de alguna manera fuera de la órbita de Juntos por el Cambio, acompañen del quórum, va a posibilitarse que podamos sesionar. Estamos hablando con el diputado nacional Hugo Yasky. Hugo, te saco un poco del tema específico del juicio político, aunque tiene que ver porque habla sobre los problemas de este poder judicial y el gran problema que eso significa para la Argentina, pero se está debatiendo por estos días dentro del peronismo qué hacer ante la persecución a Cristina, la proscripción de Cristina. Aparecieron algunas voces diciendo que hasta tanto no se resuelva esa proscripción, el peronismo no debe pensar en candidaturas, y otros que plantean que la mejor manera de derrotar esa proscripción es ganando las elecciones y por lo tanto es importante construir una propuesta fuerte para este año y para eso hay que empezar a hacerlo ahora. ¿Vos cómo ves este verdadero dilema que tiene que resolver el peronismo? No, primero creo que no hay que descartar de plano que Cristina pueda ser candidata, a pesar de lo que ella misma haya dicho, porque Cristina es el líder político de nuestra fuerza, del Frente de Todos, la lideresa, es la mujer que está en condiciones de definir la estrategia, la arquitectura política del Frente de Todos, y en esa condición no hay que descartarlo. Segundo, creo que nosotros no podemos aventurar ninguna hipótesis de una derrota sanadora. Las derrotas frente a fuerzas políticas como las que pretenden volver a gobernar la Argentina, llámese Burri, Barreta, Vidal, el nombre que tengan, para el pueblo significa más hambre, más padecimiento, más represión, menos derechos, más persecuciones. Entonces nosotros no podemos responsablemente aventurar la idea de que, bueno, puede haber alguna derrota que nos deposite en un escenario mejor. Y tercero, creo que las encuestas de opinión de ninguna manera dan por sentado esa historia de que ya está todo definido y ya ganó la oposición. Basta ver
las encuestas de opinión en provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof claramente hoy está encabezando cualquier encuesta de opinión, sea de la derecha, sea del centro, sea de la izquierda. Entonces, me parece que los que se quieren vender la piel del oso antes de casarlo tendrían que empezar a recalcular. Bien, Hugo, siempre un placer hablar con vos. Gracias por tu tiempo y por esta charla con el Destape. Hasta luego. Hablábamos con el diputado nacional Hugo Yasky, algunas definiciones importantes sobre lo que podemos esperar en la Comisión de Juicio Político que comienza hoy y también sobre los debates que tiene por delante el peronismo. Un debate que realmente es problemático y que como comentábamos ayer, se tiene que dar de cara a la sociedad, se tiene que dar en cada una de las unidades básicas, se tiene que dar de abajo hacia arriba, porque es la única manera de recobrar la potencia necesaria para que no gane en la Argentina lo peor de la ultraderecha regional, porque de eso se trata ya a esta altura del partido. Sí, para que si gana el peronismo realmente sea un proyecto democrático, representativo, digamos, y con un programa contundente. Así es, eso es importantísimo, que sea quien sea el candidato, llegue con la cancha marcada, con una cantidad de instrucciones, una lista de instrucciones que no pueda apartarse gratuitamente. Un país unido por la radio.